Tutieu envía un saludo afectuoso a todos los espectadores. Desde lo más profundo de su corazón, desea que todos tengan un día lleno de energía, alegría y mucha suerte. En una mañana tranquila, Uri se levantó bruscamente de su escritorio. En sus ojos brillaba una determinación fría y firme. Con voz grave dijo a Tutieu: «Tenemos que actuar antes, si no todo caerá en sus manos». Nadie sabía exactamente a qué plan se refería Uri, solo que era lo bastante audaz como para derrocar a la señora Anguía y al señor Tuan, dos figuras consideradas intocables en el mundo de los negocios. Estaba a punto de comenzar un juego de poder donde un solo movimiento en falso podría hacerlo todo caer en ruinas, pero Uri no imaginaba que mientras él se preparaba para contraatacar a alguien más, lo observaba en secreto siguiendo cada uno de sus pasos. ¿Será este plan la clave para recuperar todo lo que ha perdido o la trampa que lo llevará a su propia caída? No aparten la mirada porque los próximos acontecimientos los dejarán sin aliento. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita porque lo que está por venir será aún más intenso y sorprendente. En la amplia sala de estar bañada por una luz dorada del atardecer, el aire parecía espesarse. Todo parecía en calma, los cuadros antiguos colgados en las paredes, el reloj de péndulo marcando el paso del tiempo, pero bajo esa tranquilidad, una tormenta silenciosa comenzaba a gestarse. La señora Anguía sentada en el sofá tenía la mirada fría y calculadora. Sus manos entrelazadas denotaban que estaba planeando algo más allá de los límites de la moral. En sus ojos ya no quedaba rastro de la madre tierna, sino la de una mujer dispuesta a manipularlo todo para conservar el poder y el prestigio de su familia. Tras días de observación, comprendió que la relación entre Uri y Tutieu se estaba convirtiendo en una amenaza. Ese amor puro y sincero era precisamente lo que podía desmoronar todos sus secretos y estrategias. Y Lin, la chica aparentemente dócil e inofensiva, se transformó sin saberlo en la pieza perfecta de un juego que la señora Anguía estaba a punto de mover. En su mente, cada paso del plan se desplegaba con una claridad inquietante. Lin debía convertirse en el escudo en el muro que separara a Uri de Tutieu. Solo hacía falta que ella se involucrara con Uri para que todo cambiara de rumbo. Tutieu saldría herida, Uri dudaría y la empresa a la que la señora Anguía consideraba su propia vida permanecería bajo su control intacta. El señor Tuan, el hombre silencioso que siempre se mantenía al margen de los asuntos familiares, no pudo evitar esta vez una mirada cómplice. Sabía muy bien que cuando su esposa tomaba una decisión, nada ni nadie podía detenerla. Aunque en su interior quedaba un rastro de duda, asintió con resignación, como quien acepta el papel de testigo pasivo ante una tormenta inminente. Ninguno de los dos se dio cuenta de que en ese preciso instante estaban sembrando sin querer la semilla de una tragedia. Porque el amor, cuando es manipulado y usado como herramienta, deja de ser puro. Y cuando los sentimientos son controlados, todo se escapa inevitablemente de las manos. En un rincón oculto de la mansión, el viento se colaba suavemente por la ventana, moviendo las cortinas de tul blanco. La luz dorada del atardecer iluminaba el rostro de la señora Anguía, revelando una sonrisa tenue, mitad orgullo, mitad cálculo. Cada detalle estaba siendo planeado con precisión, desde la forma en que Lin sería llamada a la empresa hasta esas miradas casuales que Uri no podría evitar. Todo encajaba como en una partida de ajedrez perfectamente diseñada. Pero quizás ella no comprendía que cuando una persona intenta controlar demasiado el destino de los demás, el propio destino responde de la manera más cruel. Desde ese momento, la rueda del destino comenzó a girar y ya nadie podría detenerla. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que el plan de la señora Anguía realmente mantendrá la empresa en paz? ¿O será el comienzo de una cadena de tragedias imposibles de revertir? Déjame tu opinión abajo, porque a veces lo que llamamos estabilidad no es más que el velo que esconde una tormenta a punto de desatarse.
Al caer la tarde, el resplandor del sol se extendía sobre los campos detrás del rancho. La pequeña cabaña de madera permanecía en silencio, escondida entre la hierba, como un refugio secreto que solo 2 personas conocían. Una brisa suave traía consigo el aroma de la tierra y el humo lejano de una cocina. En ese ambiente suspendido en el tiempo, Uri y Tutieu se sentaban frente a frente. Entre ellos flotaba una tensión densa casi insoportable, como si el mundo entero se hubiera detenido, dejando solo a 2 corazones latiendo al unísono por algo mucho más grande que el amor mismo. Uri, el hombre que alguna vez fue sereno y reservado, tenía ahora en la mirada el peso de 1000 pensamientos. El cansancio se marcaba en las comisuras de sus ojos, pero en el fondo ardía una llama de determinación. Sabía que el tiempo se agotaba, los movimientos de su madre, la señora Anguía, y del señor Tuan se volvían cada vez más evidentes. Si se demoraba, lo perdería todo, no solo la empresa, sino también la confianza y a la mujer que amaba. Frente a él, Tutieu guardaba silencio. Sus manos entrelazadas temblaban ligeramente mientras sentía su corazón desbocado. Miró a Uri y vio en sus ojos una mezcla de miedo y firmeza. Entendía que el plan que estaban a punto de ejecutar no era solo una respuesta estratégica, sino una apuesta a vida o muerte. Una vez iniciado, no habría vuelta atrás. Tutieu conocía bien el carácter de Lin, esa mujer que parecía permanecer al margen, pero que observaba todo con una frialdad que helaba la sangre. Lin no era alguien fácil de engañar. Bastaría un pequeño error para que todo se viniera abajo, y las consecuencias serían irreversibles. Una inquietud profunda comenzó a crecer en su interior, como un presentimiento oscuro de algo inevitable que se acercaba, y para lo que ninguno de los dos estaba preparado. Uri seguía en silencio. En su mente, las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, formando una imagen cada vez más clara. Ya había colocado a su gente, personas de absoluta confianza, para vigilar cada movimiento de la señora Anguía y del señor Tuan. Cada llamada, cada desplazamiento inusual, incluso las reuniones aparentemente inocentes, estaban bajo su control. Sin embargo, por muy meticuloso que fuera, Uri sabía que ningún plan estaba libre de riesgos. Porque su mayor oponente no era un desconocido, sino su propia madre, la misma mujer que alguna vez le enseñó que en el juego del poder, quien se deja llevar por el corazón, pierde. El ambiente dentro de la cabaña se volvió denso. Afuera, el día se apagaba lentamente y la última luz del crepúsculo se filtraba por la pequeña ventana, dibujando sombras tensas sobre el rostro de Uri. El sudor perlaba su frente, pero su mirada permanecía firme. En su mente, cada paso estaba calculado con precisión. Aunque sabía que bastaría un solo desvío, una mínima grieta, para que todo se derrumbara. Tutieu miró suavemente hacia afuera. La noche comenzaba a caer, trayendo consigo un aire frío. En la distancia, el canto de un ave resonó como un presagio. Sintió el miedo expandirse en su pecho, pero al mismo tiempo otra sensación emergía: la fe en Uri. Aunque todo a su alrededor se derrumbara, ella seguía creyendo en el hombre que tenía frente a sí, convencida de que él podría protegerlos a ambos de la tormenta que se aproximaba. Y en ese instante guardaron silencio. No hacía falta decir nada. Ambos entendieron que la guerra había comenzado. No era una guerra de armas, sino una guerra de confianza, de inteligencia y de estrategias ocultas en la oscuridad. A lo lejos, en medio de la noche, las luces de la mansión principal parpadeaban como un ojo que los vigilaba. Uri giró levemente la cabeza y en su mirada se reflejó una sombra de inquietud. Sabía que tal vez en ese mismo momento alguien los estaba observando desde un rincón desconocido. Todo apenas estaba comenzando. Un solo error, una mirada o una palabra podrían encender la chispa de una tragedia. Y en este juego ya nadie era inocente. ¿Qué piensas tú?
¿Crees que el plan de Uri y tu tío será lo suficientemente hábil para superar las artimañas de la señora Anguía? ¿O acaso están cayendo directamente en la trampa que alguien más tendió en silencio desde el principio? Déjame tu opinión, porque a veces la línea entre la victoria y el colapso está tan cerca que basta con un solo respiro para cruzarla. En la silenciosa sala de estar, la luz de la tarde se filtraba oblicua por la ventana, pintando el suelo con destellos dorados. Lynn estaba sentada en un sofá color beige, con las manos entrelazadas y la mirada cargada de tensión y conflicto. En su rostro cada gesto reflejaba preocupación mezclada con una ira contenida. El aire en la habitación parecía haberse vuelto espeso. Cada respiración de Lynn llevaba consigo una presión invisible y una determinación incierta. Dentro de ella, una tormenta de emociones se agitaba. Tutieu, su media hermana dulce y pura, estaba ahora al lado de Uri, el hijo del enemigo. Era algo que Lynn no podía aceptar. Sentía como una vaga sensación de injusticia se infiltraba en su corazón. ¿Acaso su madre, la señora Lan, se había ablandado demasiado? ¿O había algo oculto detrás de ese silencio frío que aún no lograba comprender? Su mirada se dirigió hacia la mujer frente a ella. La señora Lan, con un vestido de terciopelo gris ceniza, se mostraba extrañamente serena. Su rostro no dejaba entrever emoción alguna, pero sus ojos, esos ojos, contenían algo oscuro, insondable y profundamente inquietante. Lynn miró a su madre y sintió una inquietud profunda apoderarse de su pecho. La señora Lan no respondió de inmediato. Simplemente la observó en silencio, como si estuviera sopesando algo demasiado grande para poner en palabras. El tiempo pareció estirarse. Solo pasaron unos segundos, pero para Lynn fueron eternos. Entonces la señora Lan cerró los ojos lentamente y respiró hondo. Al abrirlos de nuevo, su mirada ya no era la de una madre dulce y serena, sino la de una mujer que había vivido demasiado, que cargaba secretos antiguos y heridas que nunca cicatrizaron. Su rostro tembló levemente, como si un recuerdo doloroso acabara de rozarla. El aire de la habitación se volvió más frío. Lynn lo sintió junto con el cambio imperceptible en el estado de ánimo de su madre. Un escalofrío le recorrió la espalda. No sabía si acababa de despertar algo, una herida del pasado, o un plan que había permanecido enterrado durante años. La señora Lan se levantó despacio con una calma que resultaba inquietante, pero en sus ojos brillaba una dureza helada. Cada paso que daba sobre el suelo resonaba con un eco seco que se clavaba en el pecho de Lynn. El corazón de la joven latía con fuerza. Sus manos se apretaban una contra otra sin saber si había hecho bien o mal al tocar ese tema. La inquietud se extendía creciendo como una sombra. Todo parecía a punto de cambiar. En la luz cada vez más tenue de la tarde, la silueta de la señora Lan se proyectaba alargada sobre el suelo, envolviendo a Lynn como una advertencia silenciosa. Solo podía oír los pasos de su madre uno tras otro, marcando el inicio de algo que estaba por desencadenarse. La señora Lan giró la cabeza lentamente. Su mirada profunda y gélida hizo que a Lynn se le helara la sangre. No hizo falta decir nada. Lynn entendió aquello ya no se trataba de emociones personales. Una puerta acababa de abrirse, una puerta hacia la verdad, el rencor y los lazos de sangre entrelazados en un juego peligroso del que ella sería testigo. La sala volvió a quedar en silencio, pero bajo esa calma algo estaba agitándose. Una tormenta silenciosa comenzaba a formarse, presagio de los acontecimientos que estaban por venir. Y en ese instante Lynn comprendió que nada volvería a ser como antes. Câu bài Nan nói như xóa nhòa những hy vọng mà cô ấy dày công xây dựng, và Nan vẫn nhìn cô bằng ánh mắt đầy cứng rắn, không hề có chút dao động. Thủ Tiêu lặng lẽ quay lại thế, đầu cúi xuống không nói gì thêm. Cô không thể hiểu tại sao mẹ lại không thể nhìn nhận tình yêu chân thành giữa cô và Miji. Mối quan hệ giữa hai người họ dù đau đớn đến đâu
vẫn có thể giết chết được tình yêu trong lòng cô. Một không gian lặng im kéo dài giữa họ và Nan đứng đó, đôi tay đang chặt vào nhau, vẻ mặt không chút thay đổi. Còn Tử Tiêu, cô cảm thấy trái tim mình đang vỡ ra từng mảnh. Liệu Tử Tiêu có tiếp tục đứng lên để bảo vệ tình yêu của mình, hay sẽ phải chịu khuất phục trước sự phản đối mãnh liệt của mẹ? Mối quan hệ giữa gia đình cô và Uzi liệu có thể được hàn gắn? Những câu hỏi này vẫn chưa có câu trả lời. Vì một chiến mới bắt đầu không được là Nan làm người quay lại, ánh mặt trời lên lạnh lùng hơn bao giờ hết.